Una mesera brasileña almorzaba sola cuando un millonario desesperado susurró: «Finge ser mi esposa». Lo que comenzó como una mentira para escapar de una exnovia obsesiva, se transformó en un juego peligroso cuando la madre enferma del empresario los invitó a cenar. Entre dos mundos diferentes, la farsa reveló verdades que ninguno esperaba encontrar. Aline, tus 5 minutos de descanso terminaron hace 2. La voz del jefe de sala, Gustavo Mendoza, resonó desde la puerta de la cocina del restaurante La Cúpula, uno de los más prestigiosos de Madrid. Aline Almeida, con los dedos aún manchados de la salsa que había estado preparando el chef, suspiró profundamente. Otro día sin poder probar bocado durante su turno de 12 horas. A sus 26 años, llevaba ya 2 en España, equilibrando su trabajo como camarera con sus estudios de gastronomía, un malabarismo que a menudo significaba sacrificar comidas y horas de sueño. «Un momento, por favor», respondió, limpiándose las manos en el delantal. «Solo necesito». «Lo que necesitas es atender la mesa 7», interrumpió Gustavo, entregándole una carpeta con el menú. «Son ejecutivos de Torres Inmobiliaria. El señor Torres tiene una reserva permanente y sabes lo que eso significa». Claro que lo sabía. Significaba propinas generosas, pero también clientes exigentes acostumbrados a que cada detalle fuera perfecto. Aline se acomodó el cabello castaño en su impecable moño bajo, enderezó su uniforme negro y respiró hondo, preparándose para sonreír como si no llevara casi 8 horas de pie. «Voy enseguida», aseguró, guardando en su bolsillo la barrita energética que había estado a punto de comer. El comedor principal de La Cúpula era un estudio en elegancia, techos altos con candelabros de cristal, manteles de lino blanco y ventanales que ofrecían vistas panorámicas de la Gran Vía madrileña. Aline se movía entre las mesas con una gracia practicada, como si hubiera nacido para este entorno refinado, aunque la realidad fuera muy distinta. La mesa 7 estaba ubicada junto a uno de los ventanales principales, parcialmente oculta por una columna que ofrecía cierta privacidad. Al acercarse, Aline pudo ver a 3 hombres trajeados revisando documentos mientras conversaban en voz baja. Uno de ellos destacaba por su presencia, cabello negro perfectamente peinado, traje azul marino hecho a medida, y unos ojos que, cuando se elevaron para encontrarse con los suyos, le provocaron un inesperado escalofrío. «Buenas tardes, caballeros», saludó con profesionalismo, entregando las cartas. «Mi nombre es Aline y seré su camarera hoy. ¿Desean comenzar con alguna bebida?» «Un Macallan 18, por favor», respondió uno de los hombres sin mirarla. «Lo mismo», dijo el segundo, igualmente distraído con los documentos. El tercer hombre, el del traje azul, la miró directamente, y Aline se encontró momentáneamente perdida en unos ojos color ámbar que contrastaban intensamente con su piel bronceada. «Agua mineral, por favor», dijo con una voz grave y melodiosa que delataba educación. «Sin gas». Aline asintió y se retiró para traer las bebidas, consciente de la mirada que seguía sus movimientos. En la barra, mientras esperaba que el barman preparara los whiskies, sintió un retorcijón en el estómago que le recordó su hambre. ¿Otro turno sin comer?, preguntó Daniela, una de las pocas amigas que había hecho en el restaurante, mientras colocaba rodajas de limón en unos vasos. «Como siempre», respondió Aline con una sonrisa resignada. «Tengo clase esta noche y necesitaba el dinero del turno completo». Daniela chasqueó la lengua con desaprobación. «Deberías hablar con Gustavo. Tienes derecho a tu descanso para comer». «Ya sabes cómo es», Aline encogió los hombros. «Si insisto, encontrará a otra persona que no lo haga». Con las bebidas en la bandeja, regresó a la mesa 7. Los hombres habían guardado los documentos y parecían más relajados. Mientras servía las bebidas, notó que el hombre del traje azul la observaba con una intensidad inquietante. ¿Han decidido qué van a ordenar?, preguntó, sacando su pequeña libreta. «Recomiendo el risotto de mariscos», dijo el hombre de los ojos ámbar antes de que sus acompañantes pudieran responder. «Es excepcional, ¿verdad, Aline?». El uso de su nombre la sorprendió. No era común que los clientes lo recordaran, mucho menos que lo utilizaran. «Es una excelente elección, señor», confirmó,
manteniéndose profesional a pesar de la extraña sensación que le provocaba su mirada. Entonces 3 risotos, decidió él, cerrando el menú y entregándoselo. Y una botella de albariño para acompañar. Mientras Aline se alejaba con el pedido, tuvo la certeza de que aquel hombre no era un cliente habitual cualquiera. Había algo en su forma de observar el entorno, en cómo los camareros más experimentados se esforzaban especialmente en su mesa, que sugería que era alguien importante. «Es él, ¿verdad?», susurró Daniela cuando Aline entró a la cocina. «Rafael Torres en persona». «¿Quién?», preguntó Aline, genuinamente confundida. Daniela la miró con incredulidad. «¿En serio no sabes quién es Rafael Torres? ¿El dueño de Torres Inmobiliaria?». Ante la expresión en blanco de Aline, continuó, «Es uno de los empresarios más ricos de España. Construye hoteles y complejos turísticos por todo el mundo. Y está en tu mesa». Aline procesó la información mientras entregaba el pedido al chef. Con razón Gustavo estaba especialmente nervioso hoy. Sirvió la mesa con renovada atención, consciente ahora de quién era su cliente. Rafael Torres, sin embargo, parecía más interesado en ella que en la conversación con sus colegas, haciéndole preguntas ocasionales sobre los platos, sobre el vino, sobre detalles que normalmente pasaban desapercibidos para los clientes. 3 horas después, cuando la reunión de negocios había terminado y sus acompañantes se habían marchado, Torres permaneció sentado, revisando documentos en su tablet mientras bebía café. Aline seguía atendiendo otras mesas, pero cada vez que pasaba cerca, sentía su mirada siguiéndola. A las 4 de la tarde, el restaurante entró en su periodo de calma entre el servicio de comida y el de cena. Gustavo, contra todo pronóstico, le concedió a Aline 30 minutos para comer algo antes del turno de noche. «Solo porque Torres sigue aquí y ha preguntado específicamente por ti», le dijo en voz baja. «Parece que has causado una buena impresión. No lo arruines». Agotada pero agradecida, Aline se dirigió al comedor del personal, pero se detuvo al ver que estaba siendo utilizado para una reunión de los cocineros. Sin querer interrumpir y desesperada por un momento de tranquilidad, tomó una decisión impulsiva. Había una mesa vacía en un rincón discreto del restaurante, parcialmente oculta por una de las columnas decorativas. Con un plato de pasta que le había preparado rápidamente uno de los cocineros aprendices, se sentó, dispuesta a disfrutar de sus escasos minutos de descanso. Apenas había dado 2 bocados cuando una voz familiar la sobresaltó. «Disculpa la intromisión». Rafael Torres estaba de pie junto a su mesa, con una expresión que mezclaba urgencia y determinación. Sin esperar invitación, se sentó frente a ella. «Necesito pedirte un favor», continuó en voz baja, inclinándose hacia ella. «Acaba de entrar alguien a quien preferiría evitar. Una situación personal complicada». Aline, con el tenedor a medio camino hacia su boca, miró discretamente hacia la entrada. Una mujer elegante de cabello rubio escaneaba el restaurante con una intensidad depredadora. «¿Ves a la mujer de rojo en la entrada?», murmuró Rafael. «Es Verónica, mi ex prometida. Lleva semanas intentando reconciliarnos, a pesar de que terminamos hace más de 1 año. Es la hija de un socio importante y no puedo simplemente ser grosero, pero tampoco quiero más drama». Aline no entendía qué tenía que ver esto con ella, hasta que Rafael pronunció las palabras que cambiarían todo. «Por favor, finge que eres mi esposa», susurró con urgencia. «Solo durante unos minutos. Te compensaré generosamente». El tenedor de Aline quedó suspendido en el aire mientras sus ojos se abrían con sorpresa. ¿Estaba este hombre, este millonario desconocido, pidiéndole que fingiera ser su esposa? Antes de que pudiera responder, la mujer de rojo los localizó. Su expresión se transformó al ver a Rafael sentado íntimamente con otra mujer. Comenzó a avanzar hacia ellos con determinación. «Por favor», insistió Rafael, su voz mezclando autoridad y súplica. «Te explicaré todo después». Algo en su mirada, una vulnerabilidad inesperada bajo la fachada de confianza, hizo que Aline tomara una decisión impulsiva.
Dejando el tenedor, extendió su mano sobre la mesa y entrelazó sus dedos con los de Rafael, justo cuando Verónica llegaba a su mesa. «Rafael, qué sorpresa encontrarte aquí», dijo la mujer con una sonrisa tensa, sus ojos fijos en las manos entrelazadas. «¿No me presentas a tu amiga?» El aire pareció cargarse de electricidad. Rafael apretó ligeramente la mano de Aline, un gesto silencioso de gratitud, antes de mirar a la recién llegada con una sonrisa educada pero distante. «Verónica, te presento a Aline», dijo con una calma que contrastaba con la tensión del momento. «Mi esposa». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, transformando el juego en algo repentinamente real. Aline, sintiendo el peso de la mirada escéptica de Verónica, supo que los próximos minutos determinarían si su improvisada actuación sería creíble. Lo que no sabía era cómo esta simple mentira estaba a punto de cambiar el curso de su vida para siempre. «¿Esposa?», repitió Verónica, su voz mezclando incredulidad y desdén. «¡Qué inesperado! No recuerdo haber recibido invitación a la boda». Rafael mantuvo la compostura, su pulgar acariciando suavemente el dorso de la mano de Aline en un gesto que parecía practicado durante años, no improvisado hace segundos. «Fue una ceremonia íntima», respondió con naturalidad. «Solo familia cercana». Aline percibió la oportunidad de reforzar la farsa y, reuniendo todo su coraje, miró a Rafael con una sonrisa que esperaba pareciera enamorada. «Queríamos algo sencillo, ¿verdad, cariño?», dijo, sorprendiéndose de lo firme que sonaba su voz. «Algo que reflejara lo que realmente importa». La expresión de Rafael al escucharla hablar fue indescifrable, una mezcla de sorpresa, admiración y algo más profundo que Aline no pudo identificar. «Exactamente, mi amor», respondió, llevando la mano de Aline a sus labios para besarla suavemente. El gesto, aunque teatral, envió una corriente eléctrica por el brazo de Aline que la dejó momentáneamente sin aliento. Verónica observaba el intercambio con ojos entrecerrados, claramente buscando fisuras en su actuación. «Curioso», dijo finalmente. «Nunca mencionaste estar interesado en...». Su mirada recorrió a Aline de arriba a abajo con un desdén apenas disimulado, «casarte con alguien tan diferente a tu círculo habitual». La implicación era clara, y Aline sintió que su rostro se calentaba. Rafael, sin embargo, se tensó visiblemente. «Si nos disculpas, Verónica», dijo con un tono que no admitía réplica. «Estábamos teniendo una comida privada. Puedes contactar a mi asistente si necesitas discutir algo relacionado con los negocios de tu padre». La frialdad repentina en su voz pareció sorprender tanto a Verónica como a Aline. La mujer retrocedió ligeramente, su arrogancia dando paso a una expresión herida que casi despertó la compasión de Aline. «Casi». «Por supuesto», respondió Verónica, recuperando su compostura. «No quisiera interrumpir más. Felicidades por tu matrimonio, Rafael. Espero que encuentres lo que buscas». Con esas palabras cargadas de significado, Verónica se dio la vuelta y se alejó con pasos medidos, consciente de que varias miradas en el restaurante seguían la escena con discreto interés. Cuando estuvo suficientemente lejos, Rafael soltó un suspiro y aflojó ligeramente el agarre de su mano, aunque sin soltarla completamente. «Lo siento mucho», dijo en voz baja. «No debí ponerte en esta situación, pero estaba desesperado. Verónica no entiende el significado de un no y ha estado interfiriendo tanto en mi vida personal como profesional desde que terminamos». Aline retiró suavemente su mano, repentinamente consciente de su entorno y de su posición como empleada del restaurante. «Señor Torres», comenzó, intentando recuperar la formalidad. «Rafael, por favor», la interrumpió él. «Creo que después de convertirte en mi esposa ficticia, podemos dejar las formalidades». A pesar de la tensión del momento, Aline no pudo evitar una pequeña sonrisa. «Rafael», corrigió. «No sé qué decir. Esto ha sido totalmente inapropiado por mi parte», completó él, pasándose una mano por el cabello en un gesto sorprendentemente vulnerable para alguien de su estatura. «Te he puesto en una posición incómoda y probablemente he complicado tu situación laboral». Aline miró discretamente alrededor.
Efectivamente, algunos compañeros la observaban con curiosidad y confusión. Gustavo, desde la entrada de la cocina, la miraba con una expresión indescifrable. «No te preocupes», respondió, aunque la preocupación era precisamente lo que sentía. «Entiendo la situación. A veces todos necesitamos una salida de emergencia». Rafael la observó con intensidad renovada, como si estuviera viendo algo en ella que no había notado antes. «Eres sorprendentemente comprensiva», dijo finalmente. «La mayoría de las personas habría reaccionado diferente». «No soy la mayoría de las personas», respondió Aline con una confianza que no sabía que poseía. «Además, técnicamente sigo en mi horario laboral, así que supongo que complacer a los clientes es parte de mi trabajo». El comentario, dicho medio en broma para aligerar la tensión, pareció tener el efecto contrario. La expresión de Rafael se endureció ligeramente. «No quiero que pienses que te veo como una empleada que debe complacerme», dijo con seriedad. «Lo que acabo de hacer fue totalmente fuera de lugar, independientemente de tu trabajo aquí». Aline se sorprendió ante su reacción. No esperaba tal nivel de conciencia de alguien en su posición. «Aprecio que lo veas así», respondió honestamente. «Y realmente no hay problema. Creo que tu exnovia se lo ha creído, así que misión cumplida». Rafael miró hacia la entrada, donde Verónica conversaba con el maitre, evidentemente intentando obtener información. «Eso parece», murmuró. «Aunque me temo que esto no ha terminado. Conozco a Verónica, no se dará por vencida tan fácilmente. Estará investigando, haciendo preguntas». Aline sintió un escalofrío. Lo que había parecido un simple favor de unos minutos comenzaba a tomar dimensiones más complejas. «¿Qué sugieres entonces?», preguntó, consciente de que su breve descanso estaba por terminar y que pronto debería volver al trabajo. Rafael pareció considerar algo durante un momento. Finalmente, sacó una tarjeta de su cartera y la deslizó sobre la mesa. «Mi número personal», explicó. «Por si Verónica o alguien más te hace preguntas incómodas». Y también, hizo una pausa, como si estuviera reuniendo valor, «me gustaría compensarte adecuadamente por el inconveniente. Quizás con una cena. Para hablar de cómo manejar esta situación si vuelve a surgir». Aline miró la elegante tarjeta con el nombre Rafael Torres grabado en relieve dorado. La propuesta flotaba entre ellos, cargada de posibilidades que iban más allá de la simple compensación por un favor. Aline observó la tarjeta entre sus dedos, sintiendo el peso de la decisión. Por un lado, involucrarse más con Rafael Torres parecía una complicación innecesaria en su ya agitada vida. Por otro, la curiosidad y algo más profundo que no quería nombrar la impulsaban a aceptar. «No es necesaria una compensación», respondió finalmente, guardando la tarjeta en el bolsillo de su uniforme. «Fue un favor, nada más». Rafael la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. «Insisto», dijo con suavidad. «Si no por el favor, entonces por la compañía. No conozco a muchas personas que reaccionarían con tal compostura ante una situación así». Antes de que Aline pudiera responder, Gustavo apareció junto a su mesa, su expresión profesional apenas ocultando su confusión y preocupación. «Señorita Almeida, su descanso ha terminado», anunció con tono neutral, aunque sus ojos transmitían clara advertencia. «La mesa 12 requiere atención». «Por supuesto», respondió Aline, levantándose apresuradamente. «Enseguida voy». Se volvió hacia Rafael, quien también se había puesto de pie, una cortesía que contradecía la diferencia de estatus entre ellos. «Ha sido un placer conocerlo adecuadamente, señor Torres», dijo, intentando recuperar la formalidad profesional. «El placer ha sido mío, Aline», respondió él, extendiendo su mano para un apretón que duró un segundo más de lo necesario. «Espero volver a verte pronto». La intensidad de su mirada dejaba claro que no se refería simplemente a su próxima visita al restaurante. Durante el resto de su turno, Aline trabajó mecánicamente, su mente dividida entre sus responsabilidades y el extraño encuentro con Rafael. Más de una vez, sorprendió a sus compañeros observándola con curiosidad apenas disimulada.
Evidentemente, su conversación con uno de los clientes más importantes del restaurante no había pasado desapercibida. Cuando finalmente terminó su turno, Gustavo la llamó a su oficina. El pequeño espacio, dominado por un escritorio metálico y estantes llenos de carpetas, parecía aún más claustrofóbico bajo la mirada severa del jefe de sala. ¿Me puedes explicar qué sucedió hoy con el señor Torres?, preguntó sin preámbulos. Aline eligió cuidadosamente sus palabras. Fue un malentendido, señor Mendoza. El señor Torres necesitaba ayuda con una situación personal y yo simplemente... ¿Sabes quién es Rafael Torres?, interrumpió Gustavo, inclinándose sobre el escritorio. No solo es uno de nuestros clientes más importantes. Su empresa es propietaria del edificio donde está este restaurante. Esta información tomó a Aline por sorpresa. Daniela había mencionado que era importante, pero no hasta qué punto. No lo sabía, admitió. Le aseguro que no hubo nada inapropiado. Gustavo la estudió durante un momento, como evaluando su sinceridad. Torres dejó esto para ti, dijo finalmente, deslizando un sobre a través del escritorio. Y pidió específicamente que no interviniéramos en lo que sea que esté sucediendo entre ustedes. Aline tomó el sobre con dedos temblorosos. Era pesado, y temía lo que pudiera contener. No hay nada entre nosotros, aclaró, aunque las palabras sonaron débiles incluso para ella misma. De eso espero, respondió Gustavo con firmeza. Porque mezclar lo personal con lo profesional solo trae problemas. Especialmente cuando hay tanta distancia entre las partes involucradas. La implicación era clara, personas como ella no se involucraban con personas como Rafael Torres. Al menos, no de manera que terminara bien. Entiendo, respondió Aline, guardando el sobre sin abrirlo. ¿Eso es todo? Gustavo asintió, y ella se retiró, sintiendo el peso del sobre en su bolso como si fuera mucho más que papel. El apartamento que Aline compartía con 2 estudiantes españolas estaba vacío cuando llegó. Agradeció la soledad mientras se dejaba caer en su pequeña cama, exhausta física y emocionalmente. Solo entonces se permitió abrir el sobre. Dentro había una suma de dinero que equivalía a un mes de su salario y una nota escrita a mano en papel grueso y elegante. Por el tiempo robado de tu descanso y por tu invaluable ayuda. Sin condiciones ni expectativas. Si decides que podemos hablar más sobre lo ocurrido, mi oferta de cenar sigue en pie. Rafael. El dinero la ofendió inicialmente, como si pudiera comprar su compañía, pero la nota suavizó su reacción. Había una consideración genuina en sus palabras, un reconocimiento de su libertad para elegir que no esperaba de alguien en su posición. Aún así, dejó el sobre en su mesita de noche, indecisa sobre qué hacer. Durante los siguientes 3 días, Aline no vio a Rafael en el restaurante ni recibió más comunicación de él. La situación con sus compañeros, sin embargo, había cambiado sutilmente. Algunos la trataban con una nueva deferencia, como si su breve interacción con Torres le hubiera conferido un estatus especial. Otros, principalmente las mujeres que llevaban más tiempo trabajando allí, la observaban con una mezcla de recelo y curiosidad. ¿Es cierto que Torres te propuso matrimonio?, le preguntó Daniela mientras preparaban las mesas para el servicio de comida. Eso es lo que está diciendo Carmen. ¿Qué? No. Exclamó Aline, horrorizada por cómo había crecido el rumor. Solo hablamos unos minutos. Fue un malentendido. Pues ese malentendido tiene a medio restaurante especulando, respondió Daniela con una sonrisa traviesa. No los culpo. Torres nunca ha mostrado interés en ninguna de nosotras y lleva años viniendo aquí. Aline sintió sus mejillas arder mientras continuaba colocando cubiertos. No hay nada que especular, insistió. Probablemente ni siquiera se acuerde de mí a estas alturas. Pero estaba equivocada. Esa misma tarde, mientras atendía una mesa de turistas italianos, la asistente de Gustavo se acercó discretamente. «Tienes una llamada», le informó en voz baja. «En la oficina». Aline frunció el ceño, confundida. Nadie la llamaba al restaurante.
Su familia en Brasil usaba WhatsApp y sus amigas sabían que no podía atender durante su turno. ¿Quién es?, preguntó, intrigada. El señor Torres, respondió la asistente con un tono que mezclaba asombro y envidia. El corazón de Aline dio un vuelco mientras se dirigía a la oficina. ¿Por qué la llamaría Rafael directamente al restaurante? Tomó el teléfono con manos ligeramente temblorosas. Hola. Aline, la voz de Rafael sonaba más grave por teléfono, pero igual de intensa. Lamento molestarte en tu trabajo. No hay problema, respondió automáticamente, aunque sí lo había. ¿En qué puedo ayudarle, señor Torres? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Rafael, por favor, corrigió finalmente. Te llamo porque hay una complicación con nuestra situación. Aline se tensó, presintiendo problemas. ¿Qué tipo de complicación? Verónica ha estado hablando, explicó Rafael con un suspiro audible. Aparentemente, no creyó completamente nuestra actuación. Ha estado haciendo preguntas sobre ti, sobre nosotros. Y ahora, hizo una pausa que pareció eterna, mi madre ha oído los rumores. ¿Su madre?, repitió Aline, sintiendo que la situación se escapaba cada vez más de su control. Sí. Y quiere conocer a la mujer que supuestamente se ha casado con su único hijo sin invitarla a la boda. El tono de Rafael mezclaba exasperación y un inesperado toque de humor, como si parte de él encontrara la situación absurdamente cómica a pesar de las complicaciones. Pero eso es, Aline buscó las palabras adecuadas, imposible. Podemos simplemente aclarar el malentendido. Decir la verdad. Normalmente estaría de acuerdo, respondió Rafael. Pero hay circunstancias que complican las cosas. ¿Qué circunstancias?, preguntó Aline, su tono mezclando confusión e incredulidad. Rafael respiró profundamente antes de responder. Mi madre tiene problemas cardíacos. Está en tratamiento, pero su condición es delicada. Una sorpresa negativa o un disgusto fuerte podría ser peligroso para ella. Y enterarse de que su hijo mintió sobre estar casado no sería un disgusto, comentó Aline con un toque de ironía. Es complicado, admitió Rafael. Llevaba años presionándome para que sentara cabeza, como ella dice. Cuando oyó que finalmente me había casado, su salud mejoró notablemente. Su médico dice que nunca la había visto tan animada y positiva. Aline cerró los ojos, intentando procesar la magnitud de lo que Rafael parecía estar sugiriendo. ¿Qué es exactamente lo que me está pidiendo, Rafael? La pausa que siguió confirmó sus sospechas. Una cena, respondió finalmente. Este domingo. Solo tú, yo y mi madre. Para que pueda conocerte. ¿Quiere que finja ser su esposa frente a su madre enferma? La incredulidad en la voz de Aline era palpable. Lo sé, suena terrible cuando lo pones así, concedió Rafael. Y entenderé completamente si te niegas. Te estaría pidiendo mucho más que un favor de 5 minutos. Aline debería haber rechazado inmediatamente. Era una locura, una mentira que solo podría crecer y complicarse. Pero algo en la vulnerabilidad de Rafael, la preocupación genuina por su madre que detectaba en su voz, la hizo dudar. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Esto es, mucho para procesar. Por supuesto, la voz de Rafael sonaba aliviada, como si hubiera esperado un rechazo directo. Tómate el tiempo que necesites. Estaré esperando tu respuesta. Tras colgar, Aline permaneció inmóvil en la oficina, intentando comprender cómo un simple favor se había convertido en algo tan complejo. La lógica le decía que rechazara la propuesta, que cortara todo contacto con Rafael Torres y su caótica situación familiar. Pero mientras regresaba a sus tareas, encontró su mente imaginando escenarios, preguntándose cómo sería pretender ser parte de ese mundo, aunque solo fuera por una noche. ¿Y si aceptaba? ¿Hasta dónde llegaría esta farsa? ¿Y por qué una parte de ella, una parte que no quería reconocer, se sentía secretamente emocionada ante la perspectiva? Con estos pensamientos dando vueltas en su cabeza, Aline continuó su turno, consciente de que la decisión que tomara podría cambiar el curso de su vida de maneras que aún no podía imaginar.
¿Vas a hacer qué? La voz de Daniela resonó en el pequeño apartamento, haciendo que Aline se encogiera ligeramente. Era viernes por la noche, 2 días después de la llamada de Rafael. Aline finalmente había decidido compartir su dilema con alguien, necesitando desesperadamente una perspectiva externa. No he dicho que vaya a hacerlo, se defendió, acomodándose en el sofá desgastado que dominaba la sala común. Solo te estoy contando lo que me propuso. Daniela la miró con una mezcla de incredulidad y fascinación. Déjame ver si entendí, dijo, contando con los dedos. Un millonario guapísimo te pide que finjas ser su esposa por 5 minutos, luego te da un mes de sueldo como agradecimiento y ahora quiere que conozcas a su madre enferma para mantener la farsa. ¿Y estás dudando? No es tan simple, protestó Aline. Estaría mintiendo a una mujer mayor con problemas cardíacos. Una mujer que no conoces y que probablemente nunca volverás a ver, señaló Daniela pragmáticamente. Además, según lo que cuentas, la mentira parece estar haciéndole bien. Aline suspiró, pasándose una mano por el cabello que había soltado de su habitual moño después del trabajo. Ese es el problema. Si fuera solo una mentira maliciosa, sería fácil rechazarlo. Pero parece que realmente está preocupado por su madre. Daniela la estudió durante un momento antes de sonreír con picardía. Y no tiene nada que ver con que Rafael Torres sea probablemente el hombre más atractivo que ha entrado jamás en la cúpula. El rubor que subió al rostro de Aline fue respuesta suficiente. No podía negar que la apariencia de Rafael, esos ojos ámbar intensos, el cabello negro perfectamente peinado, su presencia imponente pero no intimidante, había influido en su indecisión. Es irrelevante, murmuró. Ni siquiera lo conozco. ¿Y qué mejor manera de conocerlo que una cena? Contraatacó Daniela, sirviéndose más vino en su copa. Mira, entiendo tu dilema moral. Pero piénsalo así, estarías ayudando a una mujer enferma a sentirse mejor, conocerías a un hombre interesante en un contexto diferente al trabajo. Y probablemente tendrías una cena en un lugar al que normalmente no podríamos ni acercarnos con nuestro presupuesto. ¿Dónde está el problema? Aline consideró las palabras de su amiga. Pues está así, la propuesta sonaba casi razonable. Casi. El problema es que es una mentira que solo puede complicarse, respondió finalmente. ¿Y si su madre quiere vernos de nuevo? ¿Y si pregunta por detalles de nuestra relación? No puedo construir una vida ficticia así. Esos son problemas para el futuro, Daniela hizo un gesto desdeñoso con la mano. Cruza ese puente cuando llegues a él. Por ahora, es solo una cena. Aline miró su teléfono, donde el mensaje de Rafael esperaba respuesta. Después de 2 días de deliberación, seguía tan indecisa como al principio. ¿Y si termina mal? Preguntó, vocalizando su temor más profundo. No puedo permitirme perder este trabajo. Torres no parece el tipo de hombre que te perjudicaría profesionalmente, razonó Daniela. Además, según lo que me has contado, parece bastante decente para ser un tipo tan rico. La descripción era sorprendentemente acertada. A pesar de las circunstancias inusuales, Rafael había mostrado una consideración y un respeto que Aline no esperaba. Supongo que podría darle una oportunidad, murmuró, más para sí misma que para Daniela. Solo una cena. Sin compromisos. Daniela sonrió triunfante. Esa es mi chica. Exclamó. Ahora, la pregunta importante, ¿qué vas a ponerte? La realidad de su guardarropa limitado golpeó a Aline como un balde de agua fría. Sus escasas posesiones consistían mayoritariamente en uniformes de trabajo, ropa cómoda para la universidad y algunas prendas básicas para salidas casuales. Nada remotamente apropiado para cenar con la madre de uno de los empresarios más ricos de España. No había pensado en eso, admitió, sintiendo que surgía un nuevo obstáculo. Yo sí, Daniela se levantó con entusiasmo. Tengo un vestido que te quedará perfecto. Me lo regaló mi prima, pero nunca lo he usado porque no es mi estilo. En ti se verá espectacular. Mientras Daniela desaparecía en su habitación, Aline tomó una decisión.
Cogió su teléfono y escribió un mensaje simple pero que cambiaría el curso de los acontecimientos. Acepto la cena. Solo una noche, sin compromisos futuros. Dime hora y lugar. Aline. La respuesta llegó casi instantáneamente, como si Rafael hubiera estado esperando junto al teléfono. Gracias. No sabes lo que esto significa para mí. Pasaré a buscarte el domingo a las 7. Mándame tu dirección. Y Aline, de verdad aprecio esto. La formalidad que había esperado estaba ausente, reemplazada por un tono de sincera gratitud que la desconcertó. Esto no era lo que había imaginado de un hombre en su posición. Daniela regresó triunfalmente con un vestido negro que, incluso a simple vista, parecía elegante y sofisticado en su sencillez. Este es el arma secreta, declaró, extendiendo la prenda. Simple pero elegante. No parecerá que te estás esforzando demasiado, pero tampoco desentonarás en cualquier restaurante de lujo al que te lleve. Aline tomó el vestido con reverencia. La tela fluía como agua entre sus dedos, evidentemente de calidad superior a cualquier cosa que hubiera poseído. Es precioso, susurró. ¿Estás segura de que puedo usarlo? Absolutamente, afirmó Daniela. Considéralo mi contribución a tu aventura con el millonario. No es una aventura, protestó Aline, aunque sin mucha convicción. Es solo una cena. La sonrisa conocedora de Daniela sugería que no le creía en absoluto. El domingo llegó con una mezcla de ansiedad y expectativa. Aline había pasado gran parte del sábado planeando qué diría, imaginando escenarios y preparando respuestas para posibles preguntas sobre su ficticio matrimonio. Había investigado a Rafael en Internet, descubriendo detalles sobre su vida pública que podrían resultar útiles, su educación en prestigiosas universidades americanas, su ascenso meteórico en el mundo inmobiliario. Las causas benéficas que apoyaba discretamente. A las 6:30 ya estaba lista, el vestido negro ajustándose a su figura con una elegancia que la sorprendió al mirarse en el espejo. Daniela había insistido en peinarla y maquillarla, logrando un resultado natural pero sofisticado. Su cabello, normalmente recogido en un moño práctico, caía en ondas suaves sobre sus hombros. Parece sacada de una revista, comentó Daniela con aprobación. El señor millonario va a quedarse sin palabras. Aline intentó ignorar el revoloteo en su estómago ante ese comentario. Recuerda, solo estamos fingiendo, se recordó a sí misma en voz alta. Nada de esto es real. A las 7 en punto, el timbre sonó. Aline respiró profundamente, intentando calmar sus nervios antes de abrir. Rafael Torres estaba en el umbral, impecable en un traje azul marino que resaltaba el ámbar de sus ojos. Por un momento, pareció tan sorprendido como ella, sus ojos recorriéndola con una admiración que no intentó disimular. Aline, dijo finalmente, su voz ligeramente más ronca de lo que recordaba. Estás deslumbrante. El cumplido, dicho con evidente sinceridad, la hizo sonrojar. Gracias, respondió, súbitamente consciente de la modestia de su edificio, del contraste entre su mundo y el de él. Tú también te ves bien. Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Rafael, transformándolo de atractivo a casi irreal. ¿Estás lista?, preguntó, ofreciéndole su brazo en un gesto caballeroso que parecía natural en él. Aline asintió, tomando su brazo después de cerrar la puerta tras ella. El contacto, aunque formal, envió una corriente eléctrica por su piel que la desconcertó. Afuera, un elegante Aston Martin negro esperaba junto a la acera, incongruente en el modesto barrio donde Aline vivía. Rafael le abrió la puerta del pasajero con una cortesía que parecía de otra época. Espero que no te moleste que conduzca yo mismo, comentó mientras rodeaba el vehículo. Podría haber enviado al chofer, pero prefiero tener control sobre algunas cosas. Aline se acomodó en el asiento de cuero suave, intentando no parecer impresionada por el lujo que la rodeaba. ¿Cómo está tu madre?, preguntó cuando Rafael se sentó tras el volante, buscando comenzar una conversación que normalizara la situación. La expresión de Rafael se suavizó visiblemente. Mejor que en meses, respondió mientras arrancaba el motor con un ronroneo potente pero discreto.
La noticia de mi supuesto matrimonio parece haberle dado nuevas fuerzas. Su médico dice que su presión arterial ha mejorado considerablemente. Aline sintió una punzada de culpa mezclada con alivio. Al menos la mentira estaba teniendo un efecto positivo. Deberíamos coordinar nuestra historia, sugirió, pragmática. ¿Qué le has contado exactamente? Rafael la miró brevemente antes de volver a concentrarse en el tráfico madrileño. Lo mínimo posible, para evitar complicaciones, explicó. Que nos conocimos hace aproximadamente un año, que la relación avanzó rápidamente, y que decidimos casarnos en una ceremonia íntima hace 3 meses. ¿Dónde supuestamente nos conocimos? Preguntó Aline, mentalmente tomando notas. Ahí fui honesto, en parte, admitió Rafael. Le dije que nos conocimos en la cúpula. Simplemente omití que trabajabas allí. Dije que estaba cenando sola después de una clase y que no pude evitar acercarme a conocerte. Aline no pudo evitar una pequeña sonrisa ante la ironía. Casi como lo que realmente pasó, pero al revés. Rafael también sonrió, el ambiente en el coche relajándose ligeramente. Exactamente. Las mejores mentiras siempre contienen algo de verdad. Mientras avanzaban por las calles de Madrid, dirigiéndose hacia los barrios exclusivos del norte de la ciudad, Aline observó el perfil de Rafael. En la intimidad del coche, parecía menos el poderoso empresario y más un hombre normal, con preocupaciones y vulnerabilidades como cualquiera. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo, impulsada por una curiosidad que no pudo contener. Por supuesto, respondió él, sin apartar la mirada de la carretera. ¿Por qué no hay una esposa real en tu vida? Quiero decir, Aline buscó las palabras adecuadas, no pareces tener problemas para atraer a alguien. La pregunta flotó entre ellos durante varios segundos. Cuando Rafael finalmente respondió, su voz tenía un matiz de resignación. Porque en mi posición, es difícil saber si alguien se interesa por quién soy o por lo que tengo, dijo con una sinceridad que la sorprendió. Y después de algunas experiencias desafortunadas, como Verónica, he aprendido a ser cauteloso. La respuesta era tan honesta, tan desprovista de autocompasión o arrogancia, que Aline no supo qué responder. Por primera vez, vio a Rafael no como el millonario que necesitaba un favor, sino como un hombre atrapado en circunstancias que, aunque privilegiadas, venían con sus propias complicaciones. Entiendo, dijo finalmente. Debe ser difícil confiar. Rafael la miró brevemente, con una expresión que no supo interpretar. Por eso aprecio tanto lo que estás haciendo, respondió. Podrías haber rechazado mi propuesta, exigido más dinero, incluso amenazado con exponer la situación. Pero no lo hiciste. Eso dice mucho de ti, Aline. Ella desvió la mirada, incómoda ante el elogio no solicitado. No soy tan noble, murmuró. Solo, me pareció lo correcto. Y eso, dijo Rafael, girando el volante para entrar en una calle arbolada y exclusiva, es exactamente a lo que me refiero. El coche se detuvo frente a una impresionante mansión de estilo colonial, rodeada por un jardín meticulosamente cuidado. Aline intentó no mostrar su asombro ante tal despliegue de riqueza, pero la magnificencia del lugar era difícil de ignorar. Mi madre prefiere cenar aquí, explicó Rafael mientras apagaba el motor. Dice que los restaurantes son demasiado ruidosos para mantener una buena conversación. Aline asintió, repentinamente consciente de que estarían en un entorno privado, sin la barrera protectora de un espacio público. ¿Vives aquí también?, preguntó, intentando imaginarse cómo sería crecer en un lugar así. Rafael negó con la cabeza. Tengo un apartamento en el centro. Esta es la casa familiar, respondió mientras salía del coche para abrirle la puerta. Prefiero algo más personal. La elección de palabras intrigó a Aline. Parecía sugerir que Rafael, a pesar de su evidente riqueza, buscaba algo menos ostentoso para su vida diaria. Una faceta que no encajaba con el estereotipo que tenía de los millonarios. Mientras caminaban hacia la entrada, Rafael se detuvo brevemente, tomando suavemente su mano. El contacto la sobresaltó. Perdón, dijo inmediatamente. Pero si vamos a ser convincentes.
Claro, respondió Aline, entendiendo la necesidad de mantener las apariencias. Es lo natural. Lo que no era natural era cómo su pulso se aceleró ante el simple contacto de sus dedos entrelazados. La mano de Rafael era cálida y sorprendentemente callosa para alguien en su posición, como si no fuera ajeno al trabajo físico. Antes de que pudieran llegar a la puerta principal, ésta se abrió, revelando a una mujer mayor elegantemente vestida. A pesar de su evidente edad y cierta fragilidad en su postura, irradiaba una dignidad y presencia que inmediatamente capturó la atención de Aline. «Rafael», exclamó la mujer, abriendo los brazos. «Por fin traes a casa a esta misteriosa esposa tuya». Rafael soltó la mano de Aline solo para abrazar a su madre, besándola suavemente en ambas mejillas. «Mamá, te presento a Aline», dijo, volviéndose hacia ella con una expresión que mezclaba cariño y complicidad. «Mi esposa». La palabra, dicha en este contexto más íntimo, resonó de manera diferente a cuando la había pronunciado frente a Verónica en el restaurante. Había un matiz de calidez, casi de orgullo, que descolocó momentáneamente a Aline. «Señora Torres», saludó, extendiendo su mano. «Es un placer conocerla». La madre de Rafael ignoró su mano y la envolvió en un abrazo sorprendentemente fuerte para alguien con problemas cardíacos. «Carmen, por favor», corrigió al separarse, sosteniendo a Aline por los hombros para examinarla. «Eres aún más hermosa de lo que Rafael describió. Y esos ojos, hay una inteligencia ahí que me gusta». Aline lanzó una mirada rápida a Rafael, sorprendida por la implicación de que él había hablado de ella con su madre. ¿Hasta qué punto había elaborado su historia ficticia? «Es muy amable», respondió, genuinamente halagada a pesar de las circunstancias. Su hijo tiende a exagerar. Carmen rió, un sonido cálido que suavizó aún más sus facciones. «Al contrario, querida. Rafael siempre ha sido terriblemente práctico y preciso. Exasperantemente así, a veces», dijo, tomándola del brazo para guiarla al interior. «Vamos, la cena está casi lista. Insistí en supervisar personalmente el menú esta noche». El interior de la mansión era tan impresionante como su exterior, techos altos con molduras elaboradas, muebles antiguos que evidentemente eran piezas de colección, y obras de arte que Aline reconocía vagamente de sus clases de historia del arte. Sin embargo, a diferencia de otros ambientes lujosos que había conocido trabajando en la cúpula, este hogar transmitía una calidez genuina bajo su opulencia. Carmen los guió hasta un salón donde una mesa redonda más pequeña de lo que Aline esperaba estaba exquisitamente preparada, con flores frescas y una vajilla que parecía pertenecer a un museo. «Prefiero la intimidad de una mesa redonda para las conversaciones importantes», explicó Carmen mientras un mayordomo silencioso le servía vino. «Especialmente cuando quiero conocer mejor a mi inesperada nuera». El tono juguetón pero penetrante con que pronunció inesperada hizo que Aline sintiera un escalofrío de preocupación. ¿Sospechaba Carmen que algo no encajaba en su historia? «Mamá», comenzó Rafael en tono de advertencia. «Oh, no empieces con ese tono, Rafael», lo interrumpió Carmen con un gesto desenfadado. «Tengo derecho a estar sorprendida cuando mi hijo, que lleva años evitando el compromiso como si fuera una enfermedad contagiosa, de repente se casa sin siquiera una llamada telefónica». Aline tomó un sorbo de vino, agradeciendo la oportunidad de ocultar su incomodidad tras la copa. Rafael, por su parte, mantenía una calma impresionante. «Como te expliqué, fue una decisión espontánea», respondió con naturalidad. «A veces, cuando sabes que has encontrado a la persona correcta, no quieres esperar». La mirada que le dirigió mientras pronunciaba estas palabras contenía tal convicción que por un momento Aline casi le creyó. ¿Era un actor excepcional, o había una verdad oculta en sus palabras que prefería no analizar? «¿Y tú, querida?», preguntó Carmen, dirigiendo su atención hacia Aline. «¿Qué te hizo aceptar casarte con mi hijo tan rápidamente? Rafael me dijo que eres estudiante de gastronomía. Seguramente tenías otros planes antes de conocerlo». La pregunta, aunque formulada con amabilidad, tenía un filo de inquisición que Aline reconoció inmediatamente. Carmen Torres no era una mujer que se conformara con respuestas superficiales.
El amor verdadero altera todos los planes, respondió Aline, sorprendiéndose a sí misma con la fluidez de su mentira. Conocí a Rafael en un momento donde estaba completamente enfocada en mis estudios y en trabajar para pagarlos. No buscaba una relación, y ciertamente no con alguien como él. ¿Alguien como él?, repitió Carmen, arqueando una ceja con interés. Aline tomó aire, decidiendo que la honestidad, al menos parcial, sería su mejor estrategia. Alguien de un mundo tan diferente al mío, explicó. Vengo de una familia trabajadora de Brasil. He luchado por cada oportunidad. Rafael podría haber elegido a cualquiera de su círculo social, alguien que entendiera naturalmente su estilo de vida. Pero me eligió a mí, y yo a él, porque vimos algo auténtico el uno en el otro. Un silencio siguió a sus palabras. Rafael la miraba con una expresión indescifrable, mientras Carmen la estudiaba como evaluando la veracidad de su declaración. Bien dicho, pronunció finalmente Carmen, con una sonrisa que transformó su rostro. Y refrescantemente honesto. La mayoría de las mujeres que Rafael ha traído a casa a lo largo de los años parecían recitar un guión preparado sobre cuánto admiraban su visión empresarial o su brillantez financiera. Aline no pudo evitar una pequeña sonrisa. La descripción encajaba perfectamente con su imagen de Verónica. No admiro particularmente ninguna de esas cosas, confesó, quizás aventurándose demasiado. Admiro su consideración. Su capacidad de ver a las personas realmente, no solo como parte del decorado de su vida. La sorpresa en los ojos de Rafael fue evidente, como si no esperara tal evaluación de su carácter. Carmen, por su parte, parecía absolutamente encantada. Me gusta esta chica, Rafael, declaró con aprobación. Mucho más que cualquiera de tus anteriores conquistas. La cena transcurrió con sorprendente fluidez después de ese intercambio inicial. Carmen resultó ser una anfitriona encantadora y una conversadora brillante, con anécdotas fascinantes sobre sus viajes por el mundo y opiniones formadas sobre arte, literatura y política. Para sorpresa de Aline, descubrió que la madre de Rafael había sido profesora universitaria de historia antes de casarse, un detalle que Rafael nunca había mencionado. Durante el postre, un delicado soufflé de chocolate que Aline apreciaría profesionalmente en otras circunstancias, Carmen comenzó a compartir historias de la infancia de Rafael. Siempre fue demasiado serio, relató con afecto. A los 8 años, cuando los otros niños querían ser astronautas o futbolistas, él ya estaba diseñando planos para casas. Su padre le regaló un pequeño kit de arquitecto en miniatura, y pasaba horas construyendo estructuras increíblemente detalladas. Rafael parecía ligeramente incómodo con estas revelaciones, pero había un brillo de nostalgia en sus ojos que suavizaba su expresión habitual. Mamá exagera, comentó. Solo era un niño obsesionado con los bloques de construcción. Un niño que a los 16 ya había diseñado la ampliación de nuestra casa de verano, contraatacó Carmen. Un diseño que, por cierto, un arquitecto profesional implementó casi sin cambios. Aline observó la interacción entre madre e hijo, notando el evidente orgullo en Carmen y el afecto apenas disimulado de Rafael. Había una dinámica entre ellos que contradecía la imagen del frío empresario que ella había imaginado inicialmente. ¿Y tu padre?, preguntó Aline, sintiendo que podía aventurarse a preguntas más personales ahora que la atmósfera se había relajado. Un silencio momentáneo cayó sobre la mesa. Rafael intercambió una mirada con su madre antes de responder. Falleció hace 5 años, dijo finalmente. Un infarto repentino. Lo siento mucho, respondió Aline, genuinamente apenada. No debí preguntar. No te disculpes, intervino Carmen con suavidad. Es natural que quieras conocer sobre la familia de tu esposo, la palabra sonó extraña en este contexto, recordándole a Aline la falsedad de su situación. Antonio era un hombre extraordinario. Rafael se parece mucho a él, no solo físicamente. Era inflexible en sus principios, añadió Rafael, con una mezcla de respeto y algo que parecía casi temor reverencial. Construyó la empresa desde cero, con solo un préstamo y su determinación. Nunca tomó atajos ni comprometió sus valores, incluso cuando habría sido más fácil o más rentable.
Una lección que Rafael ha tomado muy en serio, señaló Carmen con orgullo. A veces demasiado, diría yo. La vida necesita algo de espontaneidad, de riesgo. Por eso me alegra tanto que finalmente haya encontrado a alguien que lo inspire a salirse del guión. La ironía de la situación no escapó a Aline. Aquí estaba, participando en una elaborada mentira, mientras Carmen celebraba la supuesta espontaneidad de su hijo. La culpa que había mantenido a raya durante la velada amenazaba con resurgir. Rafael, como sintiendo su incomodidad, tomó suavemente su mano sobre la mesa. A veces la vida te sorprende con lo que realmente necesitas, no con lo que crees que quieres, dijo, mirándola directamente a los ojos con una intensidad que la desarmó. Por un instante, el mundo alrededor pareció desvanecerse y Aline se encontró perdida en esa mirada ámbar, preguntándose cuánto de este Rafael, el hijo devoto, el hombre con principios y vulnerabilidades, era real. Y cuánto era parte de la actuación para su madre. Carmen observaba el intercambio con evidente satisfacción, aparentemente convencida de la autenticidad de su relación. Aline se preguntó qué vería la perspicaz mujer si supiera la verdad, que su nuera era en realidad una mesera brasileña con la que su hijo había coincidido por casualidad. Y que todo este elaborado montaje se había construido para protegerla de una decepción que podría afectar su salud. ¿O había algo más desarrollándose aquí, algo que ninguno de los dos había anticipado cuando comenzó esta farsa? El viaje de regreso transcurría en un silencio que no era incómodo, sino cargado de pensamientos no expresados. Madrid se deslizaba al otro lado de las ventanas del Aston Martin, sus luces nocturnas dibujando patrones hipnóticos mientras Rafael conducía con la misma concentración serena que parecía aplicar a todo lo que hacía. Gracias, dijo finalmente, rompiendo el silencio cuando se detuvieron en un semáforo. Has estado increíble esta noche. Aline giró ligeramente para mirarlo, sorprendida tanto por el elogio como por la sinceridad en su voz. Tu madre es una mujer extraordinaria, respondió, evitando comentar directamente sobre su actuación como esposa ficticia. Hace que sea fácil sentirse cómoda. Rafael sonrió, y en la penumbra del coche, su expresión parecía más vulnerable que nunca. Siempre ha tenido ese don, concedió. Mi padre era el estricto, ella el corazón. Un equilibrio perfecto. Se nota que la admiras profundamente. Es la persona más fuerte que conozco, afirmó Rafael, acelerando suavemente cuando la luz cambió a verde. Después de perder a mi padre, pensé que se derrumbaría. En cambio, encontró nuevas pasiones, retomó la enseñanza como voluntaria, se reinventó. Todo mientras lidiaba con sus problemas de salud. El tono de reverencia con que hablaba de su madre contradecía por completo la imagen del empresario frío y calculador que Aline había imaginado inicialmente. Este Rafael, el hijo devoto, parecía más auténtico que el hombre de negocios implacable que los tabloides financieros describían. Ahora entiendo mejor por qué seguiste con esta farsa, comentó Aline, mirando por la ventana. Realmente te preocupas por ella. Rafael guardó silencio por un momento, como considerando si debía compartir algo más. Cuando mi padre falleció, hice una promesa, dijo finalmente, sus ojos fijos en la carretera. Le prometí que cuidaría de mi madre, que me aseguraría de que fuera feliz. Durante años, he sentido que estaba fallando en la segunda parte. Había una vulnerabilidad tan genuina en su confesión que Aline sintió un impulso repentino de reconfortarlo. Resistió, consciente de las líneas que no debían cruzarse. Creo que estaría orgullosa de ver el hombre en que te has convertido, ofreció en cambio. Rafael la miró brevemente, la sorpresa evidente en su rostro. Apenas me conoces, respondió, no con hostilidad sino con genuina curiosidad. ¿Cómo puedes afirmar eso? He servido mesas para cientos de hombres de negocios en la cúpula, explicó Aline, eligiendo cuidadosamente sus palabras. La mayoría ni siquiera me mira a los ojos cuando les sirvo. Tratan al personal como si fuéramos invisibles. Tú no. Notas detalles, recuerdas nombres. Eso dice mucho sobre una persona. Un silencio contemplativo siguió a sus palabras. Cuando Rafael habló de nuevo, su voz tenía un matiz diferente, casi confesional.
A veces me pregunto si he perdido algo esencial por el camino, dijo, tan bajo que Aline tuvo que esforzarse para escucharlo. Si en la búsqueda de construir lo que mi padre empezó, he olvidado vivir. La confesión, tan inesperada como sincera, creó un momento de intimidad que ninguno de los dos había anticipado. Aline no supo qué responder, consciente de que cualquier comentario podría sonar como un cliché vacío frente a tal honestidad. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo finalmente Rafael, girando en una calle que Aline reconoció como cercana a su apartamento. Claro. ¿Por qué gastronomía?, preguntó, genuinamente interesado. Mi madre mencionó que tienes notas brillantes. Podrías haber estudiado cualquier cosa. La pregunta la tomó por sorpresa. Era algo personal, no relacionado con su farsa matrimonial ni con la velada que acababan de compartir. La comida es universal, respondió después de un momento, sorprendiéndose a sí misma con su franqueza. No importa de dónde vengas o qué idioma hables, todos entendemos el lenguaje de un buen plato. Cuando cocino, creo algo que conecta a las personas, que evoca recuerdos y emociones. Es poderoso. Rafael la escuchaba con una atención que la hacía sentir verdaderamente vista, como si su pasión por la gastronomía fuera tan válida como cualquier ambición empresarial. Además, añadió con una pequeña sonrisa, mi abuela tenía un pequeño restaurante en Sao Paulo. Algunas de mis mejores memorias son ayudándola en la cocina. Supongo que la cocina siempre ha significado hogar para mí. Eso es hermoso, comentó Rafael, deteniendo el coche frente al edificio de Aline. Tener esa claridad sobre tu pasión. Muchas personas pasan toda la vida buscándola. La observación quedó flotando entre ellos mientras el motor del Aston Martin se silenciaba. Por un momento, ninguno hizo ademán de moverse, como si salir del coche fuera a romper algo frágil que se había formado durante el trayecto. ¿Te gustaría subir?, ofreció Aline impulsivamente, sorprendiéndose a sí misma. ¿Por un café? Daniela estará despierta queriendo saber todos los detalles. Tan pronto como las palabras abandonaron su boca, se arrepintió. Invitar a Rafael Torres a su modesto apartamento compartido parecía cruzar una línea invisible que habían mantenido hasta ahora. Para su sorpresa, Rafael negó con la cabeza, no con desdén sino con lo que parecía una consideración genuina. Me encantaría, respondió con sinceridad, pero mañana tengo una reunión temprano en Barcelona. Mi avión sale en 3 horas. El alivio y una inesperada decepción se mezclaron en el pecho de Aline. Una parte de ella se alegraba de que la farsa terminara aquí, con la cena exitosa y sin complicaciones adicionales. Otra parte, una que no quería examinar demasiado de cerca, se preguntaba cómo habría sido mostrarle su mundo a Rafael, ver su reacción ante su vida cotidiana. Entiendo, dijo, alcanzando el tirador de la puerta. Gracias por la velada. Tu madre es realmente encantadora. Aline, la detuvo Rafael suavemente, su mano rozando ligeramente la suya. Esto no tiene que ser el final. Ella se quedó inmóvil, su corazón acelerándose inexplicablemente ante el contacto y las palabras. ¿Qué quieres decir? Rafael pareció elegir cuidadosamente sus siguientes palabras. Mi madre está encantada contigo. Querrá verte de nuevo, probablemente nos invitará a eventos familiares, explicó. Y Verónica, bueno, estoy seguro de que seguirá indagando, especialmente después de vernos juntos. La farsa podría necesitar continuar un poco más. Aline lo miró fijamente, intentando descifrar si había algo más tras sus palabras, alguna motivación oculta. Pero su expresión parecía genuinamente preocupada, sin pretensiones. No sé si es una buena idea, respondió con cautela. Cuanto más elaboremos esta mentira, más difícil será desenredarla eventualmente. Tienes razón, concedió Rafael, pasándose una mano por el cabello en un gesto que Aline ya reconocía como señal de su incomodidad. Es solo que, mi madre se veía tan feliz esta noche. Más saludable de lo que la he visto en años. La culpa, esa compañera persistente de la velada, volvió a instalarse en el pecho de Aline. ¿Qué propones exactamente?, preguntó, sabiendo que probablemente se arrepentiría de la pregunta.
Algunas apariciones ocasionales, respondió Rafael. Quizás una cena mensual con mi madre, algún evento familiar importante. Nada demasiado invasivo en tu vida. Y por supuesto, te compensaría adecuadamente por tu tiempo. La mención del dinero rompió el hechizo que parecía haberse formado durante su conversación. Repentinamente, Aline fue dolorosamente consciente de las verdaderas dinámicas entre ellos, empleador y empleada, millonario y camarera, hombre poderoso y mujer que necesitaba el trabajo. No se trata de dinero, dijo con más frialdad de la que pretendía. Se trata de principios. No me siento cómoda construyendo una relación con tu madre basada en una mentira. Rafael pareció sorprendido por su cambio de tono, pero asintió comprensivamente. Lo entiendo perfectamente, respondió, su voz recuperando algo de la formalidad inicial. Ha sido egoísta de mi parte pedirte que continuaras con esto. Tienes toda la razón. El repentino acuerdo la desconcertó. Había esperado que insistiera, que ofreciera más dinero o algún otro incentivo. En cambio, respetaba su decisión sin cuestionarla. Gracias por entenderlo, dijo, sintiendo una inexplicable necesidad de suavizar su rechazo. La cena de esta noche fue maravillosa, pero creo que es mejor que quede como un evento único. Rafael asintió, su expresión imposible de leer en la penumbra del coche. Por supuesto. Te acompañaré hasta la puerta. El gesto caballeroso la sorprendió nuevamente. Mientras caminaban los pocos metros hasta la entrada del edificio, Aline fue dolorosamente consciente de la distancia física entre ellos. Tan diferente de la proximidad que habían mantenido durante toda la velada fingiendo ser esposos. Gracias de nuevo, dijo Rafael cuando llegaron a la puerta, extendiendo su mano para un formal apretón. Ha sido una experiencia reveladora. Aline tomó su mano, notando cómo el contacto profesional contrastaba con la intimidad que habían compartido durante la cena. Igualmente, respondió, preguntándose si debería añadir algo más, alguna frase que capturara la extraña mezcla de emociones que sentía. Antes de que pudiera decidir, Rafael se inclinó y depositó un suave beso en su mejilla, un gesto que podría haber sido perfectamente apropiado entre amigos en Madrid, pero que envió una corriente eléctrica por su columna. Cuídate, Aline, murmuró cerca de su oído antes de retroceder. Y con eso, se dio la vuelta y regresó a su coche, dejándola en la puerta con la sensación de que algo importante acababa de concluir antes de tener la oportunidad de comenzar realmente. Desde la ventana de su habitación, Aline observó el Aston Martin alejarse, sus luces traseras perdiéndose eventualmente en la noche madrileña. Solo entonces se permitió reconocer la verdad que había estado evitando toda la noche. Rafael Torres, con su vulnerabilidad inesperada y su respeto genuino, le había llegado mucho más profundo de lo que cualquier farsa debería permitir. Los días siguientes en la cúpula transcurrieron con una normalidad que ahora parecía extrañamente vacía. Aline cumplía con sus tareas eficientemente, pero parte de ella estaba constantemente alerta, esperando que en cualquier momento Rafael pudiera aparecer para una de sus habituales reuniones de negocios. Sin embargo, no hubo señales de él. ¿Y qué pasó con tu millonario?, preguntó Daniela durante un breve descanso en la cocina, 4 días después de la cena. Has estado inusualmente callada al respecto. Aline se encogió de hombros, intentando proyectar indiferencia. Nada que contar, respondió, reorganizando innecesariamente las servilletas. La cena salió bien, conocí a su madre, fin de la historia. Daniela la estudió con una mirada escéptica. ¿Y esa es la razón por la que casi rompes el cuello girando cada vez que se abre la puerta del comedor principal? No hago eso, protestó Aline, aunque sabía perfectamente que era cierto. Por supuesto que no, respondió Daniela con una sonrisa conocedora. Y supongo que tampoco tiene nada que ver con el hecho de que has revisado tu teléfono aproximadamente 50 veces hoy. Aline suspiró, derrotada. No tenía sentido negarlo. Es complicado, admitió finalmente. La noche fue diferente a lo que esperaba. Él es diferente a lo que esperaba. ¿Diferente cómo?, presionó Daniela, genuinamente interesada. Aline consideró la pregunta,
buscando las palabras para describir la complejidad que había descubierto en Rafael Torres. «Es real», respondió finalmente Aline a la pregunta de Daniela. Detrás de toda esa fachada de empresario poderoso, hay una persona auténtica, con vulnerabilidades y preocupaciones como cualquiera. Daniela estaba a punto de responder cuando Gustavo apareció en la puerta de la cocina, su expresión inusualmente seria. «Aline, necesito hablar contigo», dijo, haciéndole un gesto para que lo siguiera. En privado. El corazón de Aline se aceleró mientras seguía a su jefe hasta la oficina. ¿Habría descubierto algo sobre su noche con Rafael? ¿Estaría en problemas? Una vez dentro, Gustavo cerró la puerta y se sentó tras su escritorio con una expresión indescifrable. «He recibido una llamada de la oficina central de Torres Inmobiliaria», comenzó, estudiándola cuidadosamente. «Aparentemente, quieren ofrecerte una posición». La sorpresa dejó a Aline momentáneamente sin palabras. «¿Una posición?», repitió, confundida. «¿Qué tipo de posición?». «Como consultora gastronómica para sus nuevos proyectos hoteleros», explicó Gustavo. «Están expandiendo su división de hostelería y buscan a alguien con conocimientos de gastronomía para asesorar en el diseño de cocinas y menús». Aline se quedó inmóvil, procesando la información. No había hablado con Rafael desde hacía 2 semanas. ¿Era esto un intento de mantenerla cerca? ¿Una forma elegante de comprarla para continuar con la farsa? «No sé qué decir», murmuró finalmente. «¿Podrías empezar por explicarme qué está pasando realmente entre tú y Rafael Torres?», sugirió Gustavo, inclinándose hacia adelante. «Porque esto no es normal, Aline. Primero la escena en el restaurante, luego el sobre con dinero, ahora esta oferta laboral. No soy estúpido». Aline respiró profundamente, decidiendo que una versión editada de la verdad era su mejor opción. «Nos conocimos por casualidad», comenzó. «Hubo una conexión inesperada». «Es complicado». Gustavo la observó durante un largo momento antes de suspirar. «Y mira, no es asunto mío con quien te relacionas fuera del trabajo», dijo finalmente. «Pero ten cuidado. Personas como Torres viven en un mundo diferente al nuestro». «Lo sé», respondió Aline, sintiendo el peso de esa verdad más que nunca. «La entrevista es mañana a las 10, añadió Gustavo, entregándole una tarjeta con la dirección. «He ajustado tu horario para que puedas asistir». Esa noche, mientras intentaba decidir qué ponerse para la misteriosa entrevista, el teléfono de Aline sonó. Un número desconocido. «Hola». Aline, la voz de Carmen Torres la sorprendió completamente. «Espero que no te moleste que haya conseguido tu número. Rafael no me lo quería dar, pero su asistente fue más comprensiva». «Señora Torres». «Carmen», corrigió Aline, aturdida. «No, no me molesta». «¿Cómo está?». «Mucho mejor, querida, gracias a ti», respondió Carmen con calidez. «De hecho, es por eso que te llamo. Mi médico dice que mis valores han mejorado significativamente desde nuestra cena. Aparentemente, la felicidad es mejor medicina que las pastillas». La culpa retorció el estómago de Aline. La mentira seguía causando efectos reales, complicando aún más la situación. «Me alegro mucho», dijo, sin saber qué más añadir. «Rafael ha estado imposible estas 2 semanas», continuó Carmen sin rodeos. «Trabajando más horas que nunca, evitando mis llamadas. Exactamente como después de la muerte de su padre». Aline guardó silencio, insegura de por qué Carmen le contaba esto. «Querida, no sé qué ha pasado entre ustedes», la voz de Carmen se suavizó, «pero conozco a mi hijo. No lo había visto mirar a nadie como te miraba a ti durante nuestra cena. Ni siquiera a Verónica en sus mejores días». «Carmen, Aline intentó interrumpir, sintiendo que la conversación avanzaba hacia un territorio peligroso. «No, déjame terminar», insistió la mujer mayor. «No soy ingenua, Aline. Sé que hay algo inusual en cómo comenzó su relación. Las matemáticas no encajan con lo que Rafael me contó, y francamente, ustedes dos parecían estar conociéndose tanto como yo a ti». El corazón de Aline se detuvo. ¿Lo había sabido todo el tiempo?
Pero también sé reconocer lo auténtico cuando lo veo, continuó Carmen. Y lo que vi entre mi hijo y tú durante esa cena no fue actuado. Las palabras quedaron flotando en el aire mientras Aline intentaba formular una respuesta. Carmen, la situación es más complicada de lo que parece, dijo finalmente. La vida siempre lo es, querida, respondió Carmen con sabiduría. Solo te llamaba para decirte que Rafael estará mañana en la entrevista. El pobre cree que no lo sé, pero su asistente es muy comunicativa cuando se trata de la salud de la madre de su jefe, añadió con una risita cómplice. Sea lo que sea que esté pasando entre ustedes, quizás valga la pena averiguar si hay algo real más allá de las complicaciones. Después de colgar, Aline se quedó mirando el teléfono, abrumada por la perspicacia de Carmen. ¿Era posible que hubiera visto algo que ni siquiera ella misma había querido reconocer? La mañana siguiente, Aline llegó a las oficinas centrales de Torres Inmobiliaria con una mezcla de nerviosismo y determinación. El elegante rascacielos de cristal y acero reflejaba el cielo madrileño, imponente y moderno. En recepción, una asistente la condujo hasta una sala de reuniones en el último piso. Para su sorpresa, la estancia estaba vacía excepto por una figura junto a los ventanales, Rafael Torres, contemplando el horizonte de Madrid. Al escuchar la puerta, se giró, y por un instante, la máscara profesional pareció caer de su rostro, revelando algo cercano a la vulnerabilidad. Aline, dijo simplemente, como si su nombre contuviera un significado especial. Señor Torres, respondió ella, intentando mantener la formalidad a pesar del tumulto interior que sentía. Estoy aquí por la entrevista. Rafael dio un paso hacia ella, su expresión inusualmente seria. No hay entrevista, confesó. Al menos, no en el sentido tradicional. La confusión debe haber sido evidente en su rostro, porque Rafael continuó rápidamente. Te debo una explicación, dijo, señalando las sillas junto a la mesa de reuniones. Por favor. Aline se sentó, consciente de que estaban al borde de una conversación que podría cambiar todo. He pasado estas 2 semanas intentando olvidar la noche de la cena, comenzó Rafael, sentándose frente a ella. Convenciéndome de que lo correcto era respetar tu decisión de no continuar con la farsa. Hizo una pausa, como buscando las palabras exactas. Pero no puedo olvidar cómo me sentí esa noche, Aline. Contigo, no estaba interpretando un papel. Por primera vez en años, estaba siendo simplemente yo mismo. La honestidad en su voz era innegable, resonando con algo que Aline había sentido pero no se había atrevido a nombrar. ¿Por qué me ofreces un trabajo, entonces? Preguntó, yendo directo al punto que más la inquietaba. ¿Es tu forma de mantenerme cerca para continuar la mentira con tu madre? Rafael negó con la cabeza, una expresión de arrepentimiento cruzando su rostro. El trabajo es real, aseguró. Estamos expandiendo nuestra división hotelera, y cuando investigué tu experiencia y tus estudios de gastronomía, resultó que eras perfecta para la posición. Pero tienes razón en cuestionar mis motivos. Se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos ámbar encontrando los suyos con una intensidad que la dejó sin aliento. La verdad es que busqué una excusa para verte de nuevo, confesó. Porque desde aquella noche, nada parece tener sentido sin ti. Y eso me aterra, Aline. La sinceridad en su confesión la desarmó por completo. A mí también me asusta, admitió finalmente, liberando las palabras que había estado conteniendo. Todo en esto es una locura. Venimos de mundos completamente diferentes. Empezamos con una mentira. Hay 1000 razones por las que no debería funcionar. Y sin embargo, aquí estamos, respondió Rafael con una pequeña sonrisa. Aquí estamos, repitió ella, sintiendo que algo se desataba en su pecho. Propongo un nuevo comienzo, dijo Rafael, extendiendo su mano sobre la mesa. Sin mentiras, sin farsas, sin expectativas. Solo 2 personas conociéndose de verdad. Rafael Torres, empresario con una preocupante tendencia a complicar situaciones simples. Encantado. Aline no pudo evitar sonreír ante el gesto, reconociendo el coraje que requería esta vulnerabilidad por parte de alguien en su posición. Aline Almeida, respondió, tomando su mano.
Estudiante de gastronomía con un talento especial para mezclarse en situaciones improbables. Sus manos permanecieron unidas un momento más de lo necesario, el contacto sellando un nuevo comienzo. ¿Qué hay de tu madre?, preguntó Aline, recordando la llamada de la noche anterior. ¿Qué le diremos sobre? La verdad, interrumpió Rafael con determinación. O al menos, una versión de ella. Que nos conocimos en circunstancias inusuales, que no estamos casados, pero que hay algo real entre nosotros que queremos explorar. Conociéndola, probablemente ya lo sospecha. Lo sabe, confirmó Aline con una sonrisa, relatándole brevemente la llamada de Carmen. Es una mujer extraordinariamente perspicaz. Rafael pareció sorprendido por un momento, luego rompió a reír, un sonido genuino y liberador. Por supuesto que lo descubrió, dijo, sacudiendo la cabeza con admiración. Y por supuesto que decidió intervenir. Me gusta tu madre, confesó Aline. Independientemente de cómo empezó todo esto, me alegro de haberla conocido. A ella también le gustas, respondió Rafael. De hecho, nunca la había visto tan entusiasmada con alguien que traje a casa. Un silencio cómodo se estableció entre ellos, lleno de posibilidades no expresadas. ¿Y el trabajo?, preguntó finalmente Aline. ¿Es realmente adecuado para mí, o solo una excusa? Ambos, admitió Rafael con honestidad. Es un puesto real que necesitamos cubrir, y tus calificaciones son impecables. Pero también buscaba una razón para volver a verte. Si lo aceptas, reportarás directamente al director de la división, no a mí. Quiero mantener lo personal y lo profesional separados. Aline consideró la oferta, apreciando la claridad y el respeto que mostraba. Lo pensaré, respondió, aunque en su corazón ya sabía que probablemente aceptaría. Pero con una condición. ¿Cuál?, preguntó Rafael, levantando una ceja con curiosidad. Que nuestra primera cita real sea en un lugar donde yo me sienta cómoda, propuso Aline. No en restaurantes de lujo ni mansiones, sino en mi mundo. Rafael sonrió, una expresión de genuino placer iluminando su rostro. Me encantaría conocer tu mundo, Aline, respondió con sinceridad. ¿Qué sugieres? Hay un pequeño mercado gastronómico en Lavapiés donde venden los mejores pastéis de nata fuera de Lisboa, dijo, pensando en uno de sus lugares favoritos de Madrid. Es ruidoso, abarrotado y absolutamente delicioso. Suena perfecto, respondió Rafael, con una sonrisa que llegaba hasta sus ojos. ¿Mañana a las 12? Mañana a las 12, confirmó Aline, sintiendo que después de tantos rodeos y complicaciones, finalmente estaban comenzando algo auténtico. Mientras salían juntos del edificio hacia la luminosa mañana madrileña, Aline reflexionó sobre el extraño camino que los había llevado hasta aquí. Lo que había comenzado como una farsa improvisada en un restaurante de lujo se había transformado en la posibilidad de algo real, algo que nunca habría imaginado cuando Rafael se acercó a su mesa aquel día y susurró. Finge que eres mi esposa. A veces, pensó mientras caminaban lado a lado, las historias más verdaderas comienzan con una mentira. Y a veces, los encuentros más improbables son precisamente los que cambian nuestras vidas para siempre.